Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hazel Durón. Voy a ser su maestra de este último día de actividades del curso taller de habilidades de formación avanzada en la redacción de acuerdos reparatorios para estudiantes y profesores de derecho que organiza la American Bar Association. La verdad que estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Es un honor para mí poder compartir un poco de lo que trabajamos. Entonces, pues sean bienvenidos, ¿no? El objetivo de este día es que ustedes conozcan cuáles son las soluciones alternas que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales, que conozcan, que comprendan los fundamentos, que conozcan los beneficios de utilizar esas salidas alternas, y así como conocer los procedimientos y registros legales para poder implementar dichas salidas alternas, ¿no? Entonces, pues no quiero llenarlos de mucha información innecesaria ahorita. Vamos a dejarlo ya para el desarrollo de esta clase, ¿no? Y pues empecemos, ¿no? Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la clase. Y bueno, para iniciar, pues es importante, ¿no? Que nos ubiquemos dentro del proceso penal, dónde estamos o de qué vamos a hablar, lo que vamos a hablar, dónde va a estar ubicado, ¿no? Y aquí me gusta mucho platicar un comentario, ¿no? Que hace la doctora Erika Bardales en su libro Medios Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, Teoría y Práctica. Es un muy buen libro, se los recomiendo, donde ella nos explica así claramente y de una manera que podamos entender todos qué es el proceso penal acusatorio, ¿no? Y te dice, imagínense el proceso penal acusatorio como un freeway, ¿no? Como una carretera, una autopista, ¿no? Y si se fijan aquí en la foto, la puse, ¿no? Es una autopista donde todos los carros van a toda velocidad y llega un camino, ¿no? Entonces, ese camino recto va a ser todo el proceso penal que vamos a llevar si decidimos llevarlo, ¿no? Y que va a llegar al final a un juicio oral, ¿no? Con todo lo que eso conlleve, pruebas, peritos, no sé, audiencias, todo eso, ¿no? Y si se fijan, hay dos salidas, ¿no? En esa autopista que les muestro. Una de esas salidas van a ser las salidas alternas, así se van a llamar, que es de lo que vamos a platicar en el día de hoy, ¿no? En esta clase. Y esas salidas alternas van a ser el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Y por el otro lado, vamos a tener la forma de terminación anticipada a ese juicio oral, ¿no? Que es el proceso abreviado, procedimiento abreviado. Pero hoy nos vamos a enfocar a las salidas alternas. Al estar hablando de procesos penales, pues obviamente tenemos que hablar del marco legal, donde se fundamentan esos procesos penales o esas salidas alternas dentro del proceso penal, ¿no? Y dentro de este cuerpo de leyes, pues tenemos primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que en el artículo 20 constitucional es donde se va a señalar que el proceso penal sea acusatorio y oral, los principios con los que se van a regir ese sistema, ese proceso, y los derechos de la parte imputada y los derechos de la parte víctima u ofendida, ¿no? Aquí es bien importante también señalar que dentro de la Constitución, en el artículo 17 y en el artículo 18, con la reforma constitucional que hubo en junio del 2008, se eleva al lado constitucional todo lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias, y eso es importante señalárselos porque cuando empecemos ya de lleno a hablar de las salidas alternas, tenemos que tener tatuado, ¿no? Lo que dice esos artículos, el 17 y 18. Y el 17 te dice, ¿no? Que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. También te dice, ¿no? Que el artículo 18, que las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de ese sistema siempre que resulte procedente. Y eso es por lo que respecta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí donde vamos a encontrar todo el procedimiento de nuestras salidas alternas, ¿no?
que es a partir del artículo 183, donde empieza a decirte qué son y cómo va a hacer ese proceso para poderlas aplicar, ¿no? Y en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal, te va a hablar, nos va a señalar el procedimiento que vamos a llevar en los acuerdos reparatorios, ¿no? Cuando salgamos con una mediación, una conciliación, una junta restaurativa. Y el Código Penal para cada entidad federativa es también súper importante porque ahí vamos a revisar los tipos penales en cada uno de nuestros estados para verificar si vamos a trabajar con ellos, o sea, si ese delito es de los que son susceptibles de terminar o de salir por una salida alterna, ¿no? El artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala que hay dos tipos de soluciones alternas al procedimiento. Una de ellas es el acuerdo reparatorio y la otra es la suspensión condicional del proceso mediante un plan reparatorio. El artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a decir, nos va a dar la definición de lo que son los acuerdos reparatorios, que dice, ¿no?, que los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Y es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal la que nos va a decir o nos va a señalar cuáles son los mecanismos por medio de los cuales vamos a llegar a un acuerdo reparatorio, ¿no? Que son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. La mediación, pues la Ley Nacional te dice, pues es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en libre ejercicio de su autonomía buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia con el fin de alcanzar la solución a esta. El facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo de los intervinientes. La conciliación va a ser lo mismo, ¿no? Ese mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes van a proponer opciones de solución a la controversia y todo lo mismo que la mediación, ¿no? Nada más aquí hay un punto de diferencia que te dice, además de propiciar la comunicación entre los intervinientes, el facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de soluciones diversas, ¿ok? Y la junta restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima, ofendido, el imputado y en su caso la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima, ofendido y del imputado a la comunidad. Si como resultado de haber llevado un mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal, entendiéndose por estos una mediación, una conciliación, una junta restaurativa, las partes llegan a un acuerdo reparatorio, dependiendo de en qué etapa procesal se encuentre ese asunto, es quién va a aprobar ese acuerdo reparatorio. Si el asunto se encuentra en una etapa de investigación inicial, entendiéndose por ella que está todavía en una agencia de Ministerio Público o en Fiscalía, quien va a aprobar ese asunto o ese acuerdo reparatorio va a ser el Ministerio Público. Sin embargo, si ya el proceso se judicializó, si esa carpeta de investigación pasó a sede judicial y está en la etapa de investigación complementaria, quien va a aprobar ese acuerdo reparatorio va a ser el juez de control. El artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a señalar los casos o los asuntos en los que únicamente van a proceder los acuerdos reparatorios. Y nos dice su fracción primera, proceden los acuerdos reparatorios en los delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima u ofendido. Por ejemplo, el incumplimiento de obligaciones familiares, las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, la discriminación. Esos tres ejemplos son del Estado de Sonora, ¿no? Aquí tenemos que revisar nosotros el Código Penal de nuestro estado para saber si
esos delitos encuadran en este tipo, en esta fracción, ¿no? De la procedencia de los acuerdos reparatorios. Y a lo mejor ustedes pueden decirme, oye, tengo duda de cómo saber si se persigue por querella, porque si damos así una leve ojeada de nuestro código penal, se van a dar cuenta que no todos, hay unos que no te dicen cómo se va a perseguir o si va a ser por querella o si va a ser de oficio, ¿no? Entonces, se entiende que los delitos donde no dice que se va a perseguir por querella o por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido, son de oficio, porque recuerden que el artículo 21 constitucional señala o te dice que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, ¿no? Entonces tiene que decir expresamente que ese delito que que estamos leyendo se persigue por querella o que tiene el requisito equivalente de parte ofendida o que admite el perdón de la víctima ofendido, ¿no? De ahí, de nuestro Código Penal Estatal, es donde nosotros vamos a revisar si procede el acuerdo reparatorio. Como les dije, en Sonora, como por ejemplo es el incumplimiento de obligaciones familiares, la discriminación y las lesiones que tardan menos de 15 días en sanar. Y en la segunda fracción del artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que van a proceder los acuerdos reparatorios en los delitos culposos. Por ejemplo, los daños por culpa, las lesiones culposas, homicidio por culpa. Todo lo que tenga como apellido culposo va a ser mediable. Y la fracción tercera del artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales te dice que proceden los acuerdos reparatorios en los delitos patrimoniales sin violencia en las personas. Como ejemplo que ponemos el robo, en Sonora también está el abigeato y el fraude. Y aquí tenemos que tener en claro de que los delitos patrimoniales no los escogemos también nosotros, ya vienen en el Código Penal. Les voy a platicar aquí rápido un asunto que nos mandaron aquí al centro, que era por el delito de concusión, ¿ok? Así como muy raro, ¿no? Decía, no, pues nos mandó el juez diciendo es que es un delito patrimonial porque es de dinero y me va a permitir leer lo que dice el código del Código Penal del Estado de Sonora, ¿no? Te dice, comete el delito de concusión el servidor público con tal carácter y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario, emolumento, exija por sí o por medio de otro, para sí o para otro, dinero, valores, servicio o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad que la señalada por la ley. Y ya te explica cuál es el castigo, ¿no? Para quien cometa ese delito. Entonces nos los pasaron comentándonos que era un delito patrimonial, ¿no? Porque se desprendía que era dinero y cosas así, ¿no? Y nosotros contestamos, no, es que no es mediable. ¿Por qué? Porque no está en el capítulo de delitos mediables, delitos patrimoniales, perdón. Este delito de concusión, el Estado de Sonora, está dentro del capítulo o en el título de delitos cometidos por servidores públicos. Entonces, nosotros no somos legisladores, nosotros tenemos que adecuarnos a lo que nos dice la ley, lo que nos señala la ley, y tenemos que realizar los acuerdos reparatorios en los delitos donde procedan, ¿no? Y aquí es muy clara la fracción tercera, donde dice que son derechos patrimoniales sin violencia en las personas. Entonces, es nada más como que para que tengan un breve ejemplo de por qué son patrimoniales. No es porque a uno se le ocurra que, es dinero, es patrimonial, ¿no? Otra cosa es sin violencia en las personas. No nos señala si es violencia física, violencia emocional, o sea, psicológica. Entonces, cualquier tipo de violencia, mientras esté así vinculado, va a proceder el acuerdo reparatorio. Y así como el Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala cuándo proceden los acuerdos reparatorios, también nos va a decir cuándo no proceden los acuerdos reparatorios. Y nos dice 3 puntos muy importantes. No va a proceder el acuerdo reparatorio cuando el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. ¿Qué es esto? Si en algún momento el imputado hizo un acuerdo por robo y lo cumplió,
Si al tiempo después o al día siguiente, a los 10 años, a los 5 años, llega otra vez a querer hacer otro acuerdo reparatorio por robo, no va a poder hacer acuerdo. Tiene que ser otro delito. Podrá hacer acuerdo reparatorio por incumplimiento de obligaciones familiares, por abigeato, no sé, por cualquier otro delito, ¿no? No es por la cosa que haya robado, es por el delito, ¿no? Por el robo. Por ejemplo, si se robó a lo mejor, no sé, un maletín con dinero y hace el acuerdo y lo cumple y después se roba una bicicleta, pues no puede ser el acuerdo reparatorio aunque hayan sido cosas distintas, el objeto distinto, ¿no? Tampoco va a poder hacer acuerdo reparatorio cuando se trata de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. ¿Okay? Tampoco cuando el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. ¿Okay? Entonces, aquí es bien importante que el facilitador esté revisando el sistema nacional para ver que sí ha hecho acuerdo la parte imputada y en caso de que haya hecho acuerdo, que lo haya cumplido, porque si no lo cumple, no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo, aunque sea de diferente naturaleza dolosa, ¿no? Por el solo hecho de incumplirlo, se termina, ¿no? Entonces ya no puedes darle otra oportunidad, pues el mismo código te lo niega. Pero sí hay que revisar si en aquel momento hizo un acuerdo y lo incumplió, y ya sea que haya seguido con el juicio oral y haya salido absuelto, ella puede hacer otro acuerdo reparatorio. Tenemos como facilitadores la obligación de revisar en qué terminó ese asunto, porque si salió absuelto tenemos que informar a nuestra base de datos nacional de que esta persona sí llevó un mecanismo, sí hizo un acuerdo, lo incumplió, pero salió absuelto, entonces ya puede volver a hacer otro acuerdo reparatorio. Los acuerdos reparatorios tienen dos tipos de cumplimiento, ¿ok? El inmediato y el diferido. En el inmediato es cuando se repara el daño a la víctima al momento de la aprobación del acuerdo reparatorio, ¿ok? Y el juez va a extinguir la causa penal. En cuanto al tipo de cumplimiento diferido, aquí es cuando la reparación del daño se va a realizar una fecha distinta a la aprobación del acuerdo reparatorio. Y durante ese tiempo que se esté cumpliendo el acuerdo reparatorio, se va a suspender el proceso. ¿Okay? Obviamente no podemos dejar abierto para toda la vida el proceso mientras se esté cumpliendo el acuerdo reparatorio. No, la ley te marca como un tiempo máximo de 3 años para que se dé cumplimiento o total cumplimiento del acuerdo reparatorio, las condiciones ahí pactadas. Si por alguna razón no se señala en ese acuerdo reparatorio una fecha cierta para que se dé cumplimiento a ese acuerdo, se va a entender que en el término de un año es el tiempo máximo para que se cumpla ese acuerdo reparatorio. Y una vez que ya se haya cumplido ese acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, el Ministerio Público o el juez de control extinguirá la causa penal. Y para el caso de que nuestro acuerdo reparatorio haya sido de un cumplimiento diferido, nosotros como facilitadores, como órgano, como centro, tenemos que tener un área de seguimiento. ¿Okay? El artículo 38 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controles en Materia Penal nos dice que tenemos que tener un área de seguimiento la cual se va a comunicar periódicamente con las partes intervinientes dentro de un acuerdo reparatorio para verificar o facilitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas entre ellos y que en caso de que se produzca un incumplimiento, vamos a volver a citar a las partes para ver la opción de que se pueda hacer un acuerdo modificatorio o siempre buscar que se comuniquen las partes para poder continuar el acuerdo reparatorio y cumplirlo en su totalidad. El área de seguimiento tiene la obligación de monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos reparatorios y para ello la ley nos faculta a varias cosas que podemos hacer como facilitadores, que es apercibir a los intervinientes para el caso de incumplimiento del acuerdo reparatorio, realizar visitas de verificación
para ver por qué no se ha cumplido o para ver si se está cumpliendo, ¿no? Llamadas telefónicas, recepción o entrega de documentos, pagos, bienes u objetos, así como la citación de los intervinientes y demás personas que sean necesarias. Asimismo, podemos como facilitadores del área de seguimiento enviar correspondencia o comunicarnos con las personas o con las partes intervinientes por medios electrónicos, ¿ok? Y cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento del acuerdo de conformidad con los principios y disposiciones establecidas en esta ley. Esta última fracción es súper importante porque nos abre la puerta a poder buscar nuevas opciones o maneras de acercarnos a los intervinientes para propiciar el cumplimiento del acuerdo reparatorio. La segunda salida alterna que nos marca nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales es la suspensión condicional del proceso, ¿ok? Y el artículo 191 nos dice que la suspensión condicional del proceso es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado que deberá contener un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño. Además, deberá tener un sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse puede dar lugar a la extinción de la acción penal. La suspensión condicional del proceso va a proceder a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo del imputado en los siguientes casos, los que marca la ley, ¿no? Que son 3. En el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales es donde vamos a encontrar los puntos de procedencia, ¿no? El primero de ellos es cuando el delito, la media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años, ¿ok? ¿Cómo vamos a sacar la media aritmética? Entonces, la pena mínima, sumándole la pena máxima, dividiéndolo entre 2, esa es la media aritmética, ¿ok? Entonces, si esa media aritmética no excede los 5 años, va a ser un delito que puede ser susceptible de salir por una suspensión condicional del proceso, ¿ok? El punto número 2 es cuando no exista oposición fundada de la víctima u ofendido. Bueno, y ofendido, no u ofendido, ¿no? O sea, puede que no exista esa oposición puede llevar a cabo una suspensión condicional del proceso. Y el tercer punto que tenemos que ver para que proceda es que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de otra suspensión condicional del proceso, a menos que haya sido absuelto en ese procedimiento. ¿Okay? Ya no, si lo absolvieron en otro procedimiento, ya no lo contaríamos, ¿no? Ahora, en el 2016, antes del 2016, este punto 3 también era para los acuerdos reparatorios. Te decía, tienes que verificar, facilitador, que hayan transcurrido 2 años desde un cumplimiento o 5 desde el incumplimiento para que tú puedas llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Ahora no. Después de 2016 hubo una reforma donde te dice, si tú cumpliste el acuerdo reparatorio, puedes hacer otro acuerdo siempre y cuando no sea de la misma naturaleza dolosa. Y si incumpliste otro acuerdo anterior, ya no puedes hacer nunca más en tu vida otro acuerdo reparatorio, ¿no? Entonces, esa sí fue una diferencia que hay entre el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. El juez de control va a fijar el plazo en el que se deben de cumplir las condiciones que el imputado deba de cumplir en una suspensión condicional del proceso mediante un plan reparatorio. Este periodo no puede ser menor a 6 meses ni mayor a 3 años, ¿ok? El Código Nacional nos marca 14 condiciones que puede cumplir el imputado, ¿ok? No son limitativas, ¿no? O sea, te dice, el código dice, ¿sabes que son 14? Pero puede haber más, ¿no? La que el juez decida en su momento, ¿no? Son nada más enunciativas, no limitativas. Y la primera es residir en un lugar determinado, ¿ok? Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas.
3. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas. 4. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones. 5. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez. 6. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública. 7. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas. 8. Tener un trabajo o empleo o adquirir en el plazo de que el juez de control determine un oficio, arte, industria o profesión si no tiene medios propios de subsistencia. 9. Someterse a la vigilancia que determine el juez de control. 10. No poseer ni portar armas. 11. No conducir vehículos. 12. Abstenerse de viajar al extranjero. 13. Cumplir con los deberes del deudor alimentario. Y 14. Cualquier otra condición que a juicio del juez de control logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Y bueno, ¿cuáles son las semejanzas o similitudes entre el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso? Bueno, la primera es que ambos son salidas alternas. La ley así lo marca como salida alterna al procedimiento, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Ambas, cumplidas en su totalidad, extinguen la acción penal. ¿Okay? También, en ambas, el facilitador no puede fungir como testigo, ni la información que se genere dentro de nuestro mecanismo no puede ser utilizada en juicio, independientemente de si se llegó a un acuerdo reparatorio o a un plan reparatorio en la suspensión condicional del proceso, o si nada más se llevó a cabo el mecanismo, ya sea la mediación, la conciliación o la junta restaurativa. Esta información no puede ser utilizada en perjuicio de ninguna de las dos partes, ¿ok? Asimismo, si en el acuerdo reparatorio se incumple, el Ministerio Público tomará en cuenta, para efectos de reparación del daño, la cantidad o lo que haya dado de contenido pecuniario va a quedar para la reparación del daño de la víctima o ofendido. Y en la suspensión condicional del proceso, si se revoca, los pagos quedarán como pago de indemnización por daños y perjuicios para la víctima u ofendido. ¿Ok? Esas son las similitudes que podemos encontrar en el acuerdo reparatorio y en la suspensión condicional del proceso. Y así como tenemos similitudes o semejanzas en el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, también podemos encontrar puntos de diferencias, ¿ok? Por ejemplo, en cuestión de la procedencia, ¿cuándo procede el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso? El acuerdo reparatorio va a proceder desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Esto quiere decir que puede llegar a un acuerdo reparatorio desde que se presenta la denuncia o la querella en fiscalía o ante el Ministerio Público hasta que se dicte el auto de apertura a juicio oral, o sea que ya esté judicializado, ¿no? La suspensión condicional del proceso únicamente va a proceder a partir del auto de vinculación al proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Esto quiere decir que es en sede judicial, ¿ok? Otra de las diferencias es que el acuerdo reparatorio, a petición de las partes, se puede suspender el proceso hasta por 30 días para que las partes puedan hacer los trámites pertinentes para poder llegar a un acuerdo reparatorio, hacer cita en el centro o en el órgano, empezar a llevar las sesiones de mediación, conciliación o junta restaurativa. Todo ese trabajo lo pueden pedir al juez que se suspenda el proceso hasta por 30 días. Y en la suspensión condicional del proceso no se va a suspender, porque van a presentar el plan reparatorio para su aprobación y hasta que el juez lo apruebe es cuando se va a suspender el proceso para su cumplimiento, ¿okay? Pero no para hacerlo. Otra de las diferencias es el tipo de cumplimiento, ¿ok? El acuerdo reparatorio tiene dos tipos de cumplimiento, como lo vimos hace unos momentos.
que puede ser inmediato o puede ser diferido, que puede ser máximo a 3 años. ¿Okay? Y la suspensión condicional del proceso solo puede ser de cumplimiento diferido. Y ese cumplimiento no puede ser menor a 6 meses. O sea, lo mínimo que va a poder llevarse ese cumplimiento es de 6 meses y el máximo de 3 años. Y en las cláusulas, en el acuerdo reparatorio, son las partes las que van a pactar sus acuerdos. ¿Okay? Y en la suspensión condicional, si bien es cierto, las partes pueden llegar a hacer sus acuerdos de la reparación del daño, el juez va a fijar las condiciones que debe de cumplir el imputado. Y el contenido del acuerdo reparatorio versa sobre la reparación del daño. Y en la suspensión condicional del proceso es la reparación del daño y el plan detallado con las condiciones. ¿Okay? Otra de las diferencias es en cuanto a la aprobación. En el acuerdo reparatorio, la víctima u ofendido tiene que estar presente en la audiencia de aprobación. Ante el juez o ante el Ministerio Público, tiene que estar presente. En la suspensión condicional del proceso, el código te dice, la inasistencia de la víctima u ofendido no impide que el juez resuelva sobre la procedencia y términos de la suspensión. Se puede aprobar una suspensión condicional del proceso sin que la víctima o el ofendido esté presente. La aprobación en el acuerdo reparatorio, ya vimos también que puede aprobarlo el Ministerio Público en sede ministerial o el juez de control en sede judicial. Y la suspensión condicional del proceso, quien lo debe de aprobar es el juez de control. En los medios de impugnación, ese es el último punto de diferencia entre el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. En el acuerdo reparatorio, si el acuerdo se hizo ante el Ministerio Público, las partes tienen 5 días para acudir ante el juez de control para revisar las cláusulas y modificarlas o que no se tenga por no hecho ese acuerdo, ¿no? Pero son 5 días si se hizo con el Ministerio Público. Si el acuerdo se hizo ante el juez de control, o sea, en sede judicial, tienen 3 días para apelar, ¿ok? En caso de la suspensión condicional del proceso, nada más tenemos la apelación. Son 3 días para presentar la apelación. Y bueno, con esto terminamos nuestra clase sincrónica del día de hoy, donde hablamos sobre las soluciones alternas en materia penal de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. La verdad que fue un gusto estar aquí con ustedes y pues los sigo felicitándonos porque es el 5º día de este curso taller, donde hemos trabajado mucho, donde se han visto temas muy interesantes. Les recuerdo que hay que revisar la plataforma para las tareas, los exámenes que se están dejando para poder concluir de manera satisfactoria con este curso. Nos vemos el día de hoy en la clase plenaria y les reitero, mi nombre es Hazel Durón y fue un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias.